irreversible, como es el universo, la entropía siempre tiende a aumentar, no a disminuir. Entonces los agujeros negros serían una clara violación a la segunda ley de la termodinámica. Entonces teníamos un problema. Para poder cohesionar la mecánica cuántica con la relatividad, había que tener el puente de la termodinámica. Pero ¿cuál puente de la termodinámica? Si la termodinámica dice que cualquier cuerpo tiene que emitir y tener temperatura, y ese no era el caso de los agujeros negros. Primer problema. Pero resulta que en 1971, siguiendo con la historia en el tiempo, Stephen Hawking enuncia un teorema que llama el teorema del área, y afirma que el área del horizonte de eventos de un agujero negro nunca disminuye. Eso es una analogía con la segunda ley de la termodinámica, que dice que la entropía en un sistema termodinámico siempre tiende a aumentar. Entonces, era, digamos, que la primera analogía que se podía dar entre los agujeros negros y la termodinámica. Jacob Bekenstein sugirió en 1972 que este comportamiento era el mismo que ocurre con un sistema termodinámico. El área de horizonte de eventos crece y la entropía de un sistema termodinámico también crece. Había una analogía. Pero Hawking dijo, eso no puede ser posible, es una simple analogía que no se cumple, porque atendiendo a la definición de agujero negro, precisamente es un agujero negro, es un cuerpo que todo lo absorbe y que nada emite. Entonces, si no emite, no tiene temperatura, si no tiene temperatura, por ende no tiene una entropía. Muy bien. Entonces, hubo una discusión importante allí entre Bekenstein y Hawking. Bekenstein era israelí, físico israelí, mexicano, también tiene las dos nacionalidades. Y Bekenstein decía, bueno, algo está pasando mal, porque los agujeros negros deben atender a las leyes de la termodinámica. No son una excepción en el universo. Algo deben emitir, pero ya sabíamos por la relatividad general que los agujeros negros no emiten, es más, todos se lo tragan, entre comillas, entonces no cumplirían las leyes de la termodinámica. Digamos que esa analogía entonces no fue aceptada por Hawking, y Bekenstein siguió insistiendo en que algo andaba mal. El principal agujero en contra de las analogías entre las leyes del agujero negro y las leyes de la termodinámica constituían que un cuerpo astrofísico como un agujero negro no se le puede asociar una temperatura porque no está emitiendo ninguna radiación electromagnética. Es decir, todo lo estaba absorbiendo. Pero según el primer principio de la termodinámica aplicado a un agujero negro, implicaría que si la temperatura fuera cero, la entropía del agujero negro debería ser infinita. Entonces teníamos una contradicción. Entonces esta situación tendría un cambio radical cuando Hawking, que negaba esa analogía, mostró que los agujeros negros emiten radiación. O sea, Hawking se ha retractado varias veces de muchas cosas. Primero dice una cosa, después dice otra. Entonces él en principio entabló con una discusión con Bekenstein diciendo que es imposible que un agujero negro emita radiación, pero fue él mismo, 1973, un año después, que mostró una teoría y explicó que por efectos cuánticos un agujero negro puede emitir radiación, y si emite radiación es porque tiene temperatura, y si tiene temperatura entonces tiene asociada una entropía, y si tiene una entropía entonces cumple con la segunda ley de la termodinámica. ¿Sí me entienden más o menos? Entonces la analogía de la cual fue contradictor ahora con esta radiación de Hawking, entonces ahora cambió y dijo sí, está bien, pueden cumplir la segunda ley, y realmente un agujero negro sí puede emitir y tiene asociada una temperatura, es decir, cumple con las leyes de la termodinámica. Ahí se retractó con Bekenstein y después aceptó el error a Bekenstein y dijo sí, los agujeros negros entonces no son tan negros. ¿Por qué? Porque entonces tuvo en cuenta efectos cuánticos y entonces emiten radiación. Luego la definición de agujero negro desde el punto de la relatividad general habría que modificarla o complementarla. ¿Sí ven? Entonces cómo va cambiando esa definición que teníamos antes. Entonces Hawking dijo quizá los agujeros negros no son tan negros.
si están emitiendo radiación, no son tan negros. Algo está pasando ahí. Entonces Hawking demostró que un agujero negro, además de tener entropía, tiene temperatura. Bueno, si tiene temperatura, tiene entropía, y que este emite radiación como un cuerpo negro. El cuerpo negro es el que emite en todas las longitudes de onda y absorbe en todas las longitudes de onda. Si pierde masa, el área del horizonte se reduce y disminuye la entropía del agujero negro, lo cual es compensada por la entropía de la radiación emitida, y entonces así no se violaría la segunda ley. Bueno, ese es un tema un poquito más complejo. El caso es que Hawking llegó a esta ecuación, a esta expresión, al principio no estaba de acuerdo, pero después llegó a esta expresión. Él utilizó una teoría que llama la teoría cuántica de campos y explicó que por efectos cuánticos los agujeros negros se comportan como cuerpos negros y que emiten según esta expresión de la constante de Planck, esta es la velocidad de la luz, esta es la constante gravitacional, la masa del agujero negro y la constante de Boltzmann. Muy bien, entonces observemos que la temperatura en la que emite un agujero negro es inversamente proporcional a la masa del agujero negro, es decir, mientras más grande el agujero negro, menos emite. Extraño. Entonces un agujero negro supermasivo, como el que tú me preguntaste, la Vía Láctea, debe tener una radiación de Hawking muy bajita, mientras que un agujero negro con una masa menor debe emitir más. Por eso es que los astrofísicos tienen el objetivo de encontrar agujeros negros intermedios o agujeros negros primordiales, porque la radiación asociada a esos cuerpos es mucho mayor. Muy bien. Entonces, la idea de Beck-Einstein fue relacionar entropía con el área del agujero negro. El teorema de Hawking decía, el área del agujero negro siempre crece, siempre aumenta, y la segunda ley de la termodinámica dice, la entropía en un sistema termodinámico irreversible, que son casi todos los fenómenos de la naturaleza, también aumenta. Entonces digo, debe haber una relación entre el área del agujero negro. Cuando hablo de área del agujero negro, es el área del horizonte de eventos, hay que entender eso, con la entropía, y llegó a esta expresión que ya había determinado Beck-Einstein, pero no tan rigurosamente como Hawking. Hawking le metió la teoría cuántica de campos, y esta es la expresión a la que llegó para la entropía S con el área, que a mayor área, mayor entropía. Teniendo en cuenta esto y aceptando este hecho, entonces, de la relación de entropía con el agujero negro, podríamos concluir que los agujeros negros no violan la segunda ley. Y si no violan la segunda ley, cumplen con las otras leyes de la termodinámica también. Entonces, a partir de allí, empezamos a redefinir el concepto que teníamos clásico de los agujeros negros. Decíamos, los agujeros negros son negros porque todo lo que cae no sale, pero aquí estamos viendo que por estos efectos cuánticos, esa sería otra charla para explicar cuáles son los efectos cuánticos, ¿cierto? Los agujeros negros realmente emiten radiación, y no solo materia, sino energía. Muy bien. La expresión anterior entonces relaciona la entropía con el área del horizonte de eventos, y esta conexión solo es posible si se tienen en cuenta efectos cuánticos. Pueden consultar cuando salgan de esta charla cuáles son los efectos cuánticos. No tenemos tiempo de explicarlos, pero hay un mecanismo que se llama el mecanismo de Penrose, para los más inquietos, que explica por los efectos cuánticos, partículas, antipartículas, de ese vacío cuántico, cómo se generan esas partículas y cómo finalmente se explica el proceso de emisión de energía hacia el exterior del agujero negro. Muy bien, pero ¿qué implicaciones tiene que un agujero negro emita energía hacia el exterior? Entonces ya cambiamos el concepto del agujero negro de la relatividad. ¿Qué consecuencias tendrían? Bueno, si los agujeros negros están emitiendo es porque tienen una luminosidad. Uno puede calcular la luminosidad del Sol, que está emitiendo partículas, está emitiendo materia y energía. Entonces, la radiación de Hawking hizo cambiar la definición clásica que se tenía de los agujeros negros, y demostró que estos emiten como cuerpos negros. Entonces, si emite como cuerpo negro, era lógico pensar
que tenían asociada una temperatura y que podría calcularse una luminosidad, que luminosidad es sinónimo de potencia intrínseca de ese cuerpo astrofísico. Y llegaron, aplicando la ley de Stefan Boltzmann, que es la ley que se le aplica a un cuerpo negro, a esta expresión. Miren aquí. Entonces uno podría calcular también, con los parámetros que están allí, cuánto es lo que emite, o la potencia intrínseca, la luminosidad de un agujero negro. Depende de la masa, depende de la constante gravitacional. Esta es la constante de Planck, y esta es una constante allá, unos cálculos que hizo Hawking. Pero queda cuenta de que los agujeros negros entonces no son tan negros porque están emitiendo radiación. Voy a pasar esto porque se me está acabando el tiempo. Entonces sigamos pensando, si el agujero negro tiene temperatura y tiene entropía, entonces está emitiendo, tiene una luminosidad, y si tiene una luminosidad, entonces en el tiempo está perdiendo masa. ¿A través de qué? De esa energía que va saliendo del agujero negro. Y en el tiempo entonces uno ¿qué esperaría? Que el agujero negro se evapore, cosa que no hubiera podido suceder desde el punto de vista de la relatividad general. Entonces, en el tiempo, al final de cuentas, el agujero negro desaparecería. Entonces eso es lo que se denomina como evaporación de los agujeros negros. ¿Todo por qué? Por efectos cuánticos y por tener en cuenta cumplir las leyes de la termodinámica. Entonces se llegó a esta expresión también. Este se llama el tiempo de evaporación de un agujero negro. Depende de las mismas constantes. Por ejemplo, un agujero negro en una masa solar tomaría en evaporarse un tiempo de 6.6 por día a la 34 segundos, que es un tiempo mayor a la edad del universo. Mientras que, entonces por eso es que los físicos se enfocan en observar agujeros negros intermedios o agujeros negros o microagujeros negros, porque el tiempo de evaporación sería menor al tiempo del universo y podríamos, pues, por lo menos darnos cuenta de que ese fenómeno está ocurriendo. Por ahora, pues no sé yo, que yo sepa, no hemos medido ninguna luminosidad de un agujero negro, ni hemos medido el tiempo de evaporación, pero eso es lo que dice la física teórica. Muy bien, entonces, para terminar, hemos hecho un barrido, un viaje en el tiempo de todos estos cuerpos astrofísicos tan enigmáticos, maravillosos, extraños, como lo quieren llamar. Pasan cosas muy extrañas, y vimos cómo desde el punto de vista de la relatividad surgieron y pudieron verificarse con todas las soluciones. Después cómo, confluyendo también la mecánica cuántica, teniendo como catalizador la termodinámica, esos cuerpos realmente no eran tan negros, emiten radiación, emiten una luminosidad, y finalmente en el tiempo se evaporan. Entonces los voy a dejar con estas dos grandes consideraciones para terminar la charla, y es que, digamos que en muchas situaciones la mecánica cuántica y la gravedad conviven en paz. La relatividad en el mundo macroscópico y la mecánica cuántica en el mundo subatómico. Pero hay un campo en el cual, como ya lo he explicado en esta charla, en el cual los dos son importantes, las dos teorías importantes, y ese campo, esa región del espacio donde confluyen esos dos pilares de la física, de la ciencia, realmente son en los agujeros negros, donde hay mucha gravedad y regiones muy pequeñas del espacio, es decir, en la singularidad del agujero negro. Entonces confluirían esas dos ramas de la ciencia, la mecánica cuántica y la relatividad, teniendo ahí la termodinámica como puente entre ambas. Entonces, precisamente esto es lo que ocurre en un cuerpo astrofísico como los agujeros negros, cuerpos tan exóticos, tan bizarros, tan extraños. Entonces, en escenarios muy especiales tendrá tanta importancia la gravedad como la mecánica cuántica. Entonces podemos afirmar que la gravitación de Einstein es una aproximación para definir los agujeros negros, ya que no describe los aspectos cuánticos asociados a un agujero negro. Y la verdadera teoría física para describir completamente, integralmente a un agujero cuántico, entonces es
la gravedad cuántica, de la cual estamos haciendo los primeros pasos, ya lo hizo Hawking y otros físicos, pero hoy por hoy podría yo afirmar que para definir completamente y rigurosamente un agujero negro necesitaríamos que esta teoría física esté mucho más avanzada, lo cual todavía no está, pero estamos en ese camino. Bueno, si hay alguna pregunta, yo les agradezco mucho ese espacio que me dan y pude compartir esta historia con ustedes. Espero que me inviten en otra oportunidad. El libro, no sé si ya lo ojearon, pero se consigue en la Universidad de Medellín, en la Universidad de AFIT, y cuenta un poquito de esa experiencia. Puede tener errores. Soy un estudiante que está en permanente aprendizaje y muchas gracias a Campo Elías y al doctor Lalinde por invitarme. Les agradezco mucho la presencia. Si hay alguna pregunta que quieran o algún comentario que quieran hacer, con mucho gusto. Bueno, primero felicitarlo por la exposición de Felipe, muy ordenada, muy clara, y es una secuencia muy lógica que lo va llevando a uno en todo ese proceso de los estudios sobre los agujeros negros. Lo segundo quería anotar también, yo le di un vistazo al libro que lo tuve me lo obsequió Félix John Moreno, es tío tuyo, y tiene esa gran ventaja, está muy bien escrito, las descripciones son muy claras en una secuencia que se entiende muy bien, usa las fórmulas que son solución y con una gran ventaja de que tiene siempre ejemplos resueltos, donde uno puede coger la solución de la ecuación y aplicarle una serie de datos y se obtienen pues, resultados numéricos. Que uno cuando lee mucho de relatividad y ve las fórmulas y eso, pues tiene dificultades para aplicar numéricamente esas fórmulas, para aplicarla a los datos que se originan en las medidas de los cuerpos celestes. Se ve también un gran esfuerzo por divulgar y por divulgar con mucha claridad, y me parece que es una conferencia muy ilustrativa, muy importante y que abre un campo para todos aquellos que quieran continuar. Estamos aquí, felicitaciones.